Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Yo soy el doctor Adrián Verdines. Y yo, el doctor Rodrigo Terán. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Héctor Rosales González, que es director de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud. Muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes participando en este excelente podcast. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y pues obviamente por aceptar la invitación. Pues bueno, doctor, quisiéramos primero que nada, obviamente que nuestro público conozca un poco de quién es el doctor Héctor, ¿no? Entonces no sé si pudiera contarnos un poquito usted de dónde, me refiero, de dónde nace el amor por la anatomía. ¿Qué hacemos? Exactamente. Sí. Bueno, nosotros somos de Zacatecas, somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, universidad hermana con los Tigres, que para nosotros, pues ustedes son conocidos así, ¿verdad? Claro. Si eres de la UANLS, eres de los Tigres. Entonces, sí, definitivamente. Mucho docente de nosotros se formó en sus filas. Okay. Entonces, ahorita está participando con nosotros. Entonces, hay mucho contacto de los Tigres, de la Facultad de Medicina, con nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Tenemos un doctorado que está dirigido espectacularmente por egresados de los Tigres. Entonces, tenemos mucha comunión, ¿verdad? Así como con otras unidades académicas a nivel de la República. Somos una universidad del Estado, autónoma, ¿sí? Entonces, nosotros pues ahí tenemos nuestra Facultad de Medicina, tenemos nuestra maestría en Ciencias de la Salud, tenemos nuestro doctorado. Entonces, convivimos en un área que se llama la coordinación del área de Ciencias de la Salud, pero en nuestra área pues ahí tenemos las ciencias básicas, la preclínica y la clínica, y dentro de la área básica están las ciencias morfológicas, que es donde yo me desarrollo. Okay. Entonces yo soy docente de anatomía, sí. Entonces yo inicié en las prepas. Fue donde me dieron la oportunidad nuestra universidad a ingresar en este mundo académico, docente. Entonces yo inicié en el área de anatomía, pero de prepas. Y una vez se dio la oportunidad yo estuve tocando las puertas muchos años. Y un día se abrió la oportunidad de hacer un examen de oposición para dar clase en lo que era anatomía. Mi gusto por la anatomía es desde toda la vida estudiantil. Yo soy de especialidad forense. Okay, entonces, soy de especialidad forense. Sí, entonces, no será tan común, sí. Sí, entonces no son tantos. No somos tantos. Entonces, de hecho, nos conocemos, nuestros congresos sí son muy pequeños porque no somos la gran inmensidad de médicos especialistas en medicina legal. Entonces, esa parte que te lleva siempre a la anatomía, siempre a todos esos procesos fisiopatológicos, pues siempre te lleva, quieras o no, a la anatomía. Entonces, fue algo que yo tuve desde estudiante. No era un estudiante muy estrella en ese sentido de leer, aprenderme y todo. Entonces fue como que mucha práctica. Y eso fue poco a poco lo que me llamó la atención y me enamoré. Y de ahí hasta el día de hoy, la anatomía en mi área médica siempre va muy, muy de la mano. Sí. Y hablando un poquito de esto, que ahorita en estos días ha tenido oportunidad aquí de visitar la facultad y conocer cómo trabajamos nosotros, ¿qué diferencias y qué similitudes ha encontrado entre lo que ustedes hacen y lo que hacemos nosotros? Bueno, similitudes muchas, ¿sí? Obviamente el número de trabajadores es inmensamente mayor aquí, pero el proceso donde se enseña la teoría y donde se va a la práctica es muy similar. Las horas de teoría y con respecto a las horas de práctica que deben de cumplir, el valor que le dan a la calificación tanto teórica como práctica es muy similar. Donde yo veo la gran diferencia es en donde la presencia del alumno en el semestre lleva de las horas preclase para poder abordar la anatomía. Entonces es algo que ustedes le dan mucho peso y que está muy en contacto. Entonces mientras vive anatomía, mientras vive la parte del semestre del año escolar anatómico, no nada más es la parte teórica y práctica. O sea, atrás de ellos hay mucha oportunidad que tienen los jóvenes para estar inmiscuidos y estar en la práctica. Entonces es algo que nosotros queremos replicar de ustedes, porque yo creo que es en la repetición y en la convivencia académica es cómo se logran los objetivos.
y los felicito por eso. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. La verdad es que ahorita que lo comenta, yo creo y preguntarle un poquito de eso, siempre viene mucho esta necesidad de impulsar el tiempo preclase, porque al final del día, yo creo que todos tenemos esa experiencia cuando estudias medicina, que hay mucha parte que es, vamos a decirle, de autoaprendizaje, o sea, del tiempo que pasas, ahora sí que horas libro, ¿no? O sea, las horas que pasas sentado ahí estudiando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿ustedes o cómo piensa que es mejor o cómo podemos impulsar mejor el razonamiento clínico desde la etapa temprana? O sea... Sí. Y eso es bien importante, o sea, las horas libro que estás llevando, hay una gran diferencia en si la llevas solo en tu casa, tratando de entender a tu juicio en ese momento cómo es lo que estás leyendo, a que lo hagas directamente en la escuela. Claro. Sí, y cuando ahora las nuevas formas de generar el conocimiento anatómico, antes era bien cuadrado. Entonces antes te aprendías la estructura y no sabías más que por memorización, pero no le dabas la interpretación realmente para qué lo voy a ocupar en dónde. Okay, ¿sí? Okay. Entonces, y nosotros estamos siguiendo también esa parte de anatomía clínica. Lo estás aprendiendo y es importante que lo sepas y es importante que dimensiones la estructura, cómo está, porque este es el caso real que te va a tocar en un futuro. Claro. Entonces, a partir de un caso clínico, aprender la anatomía. Entonces, yo creo que los muchachos captan más la idea de cuál es la importancia y cómo es el abordaje que deben de llegar. Antes yo creo que ustedes son jóvenes. Bueno, ya tenemos. Ya, gracias. Pero todavía nos tocó, a nosotros todavía me tocó una anatomía muy basada nada más en la estructura, pues, pero no tenía esa correlación clínica. Entonces te perdías en ese proceso de nada más pasar la materia porque la debo de pasar por el proceso académico, pero ya cuando la pasabas no encontrabas esa relación y tenías que ahora volver a aprender en la clínica esa anatomía clínica. Entonces, ¿por qué no llevarla desde ahorita? Sí. Entonces eso es una ventaja. Y eso es una pregunta que le quería hacer. O sea, en estos años, desde que usted era estudiante, cuando pasó a ser profesor y ahora que es director, ¿cómo ha visto esta evolución de cómo aprende el alumno y cómo se enseña la anatomía? Sí, no, es inmenso el cambio. Porque antes eran los tomos, entonces, y era descriptiva totalmente, sin una relación. Y ahora el libro, pues es más básico. O sea, no tiene que ser muy complicado para decir que haces grandes cosas, sino lo más sencillo, el cambio del epónimo a nombrarlo de la estructura anatómica, refiere un avance donde no tenemos que hacerlo complejo, sino lo más sencillo para que el muchacho se pueda llevar todo el conocimiento. Entonces, yo creo que sí ha sido un gran avance, ¿verdad? Entonces hacemos las sociedades, los congresos, cómo interactuamos, lo que hacemos ahorita en nuestras escuelas de verano, invitarnos entre universidades para realizar eso, pues son los tips, ¿no? Yo aprendo así, yo enseñé esto y me funcionó, y pues al final de cuentas es facilitar el conocimiento. Sí, claro. Y por ejemplo, doctor, ¿qué papel considera usted que juega? O sea, porque aparte de obviamente de ser usted médico y médico legal, es anatomista de corazón. ¿Qué opina de las nuevas tecnologías? O sea, ¿dónde están las nuevas tecnologías? Digamos, la cuestión de realidad virtual, de realidad aumentada, todas estas en la enseñanza. La IA también. O sea, ahora sí que mito o leyenda, ¿no? O sea, van a reemplazar al morfólogo. Al morfólogo. Sí. Yo espero que no vaya a haber una generación donde lo vea así. No, es que debe ser una gran herramienta de apoyo, pero nunca lo va a sustituir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú como médico vas a un proceso biológico, vas a tener a un paciente real. Entonces todas estas técnicas, toda la IA, todas las nuevas herramientas educativas, eso es lo que debe de ser. Para mí, en mi opinión, es eso, una herramienta educativa. ¿Sí? Claro. Entonces, por más que venga una plataforma, pues es o una imagen, es en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces, tener la tridimensionalidad y después aplicarlo a un elemento biológico, pues yo creo que eso va a ser insustituible. Sí hay que tenerlas a un lado, pero no que dependamos única y exclusivamente de ellas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te vas a enfrentar a la realidad y es mejor tener la realidad presente en estas áreas de las ciencias de la salud desde el proceso educativo, ¿no? Sí, entonces imagínense
Bueno, yo me pongo a pensar, el primer contacto real con un paciente sea hasta que ya estás en el internado. Bueno, nuestro internado es ya después de un proceso académico. Claro. Ustedes todavía lo tienen inmerso en el proceso académico, dentro de, pero que nosotros en nuestra universidad sea después de tu primera presentación, porque antes lo hiciste en realidad virtual. Sí, entonces sería complicado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no aprenderían esas cosas que no se va a ver todavía en las tecnologías. Sí. Y bueno, hablando de todo esto, porque a fin de cuentas, es algo que hemos discutido mucho aquí siempre es lo del uso de la IA, hasta dónde sí, hasta dónde no. Usted, por ejemplo, en estos últimos años, ¿cómo te has enfrentado a este reto que es hasta dónde le puedo decir que sí al alumno para usar la inteligencia artificial y hasta dónde digo, ¿sabes qué? Esto ya depende de ti. Sí, bueno, nosotros decimos, ¿sabes qué? Si vas a utilizarla, no lo utilices nada más a manera de pregunta para que te resuelva algo, ¿sí? Sino que empezar a usarlas de acuerdo a esta bibliografía, de acuerdo a este libro, o sea, tú alimentarlo de la información, y para alimentarlo de la información, pues primero tú debes de conocerlo. Entonces, antes de enfrentarlo, que no sea tu primera experiencia sea utilizándolo ya para resolver una situación académica, sino primero aprende tú en tu situación académica y luego utilízala como herramienta. ¿Para qué? Para ver qué más te aporta en base a ese resultado. Entonces, si dependemos única y exclusivamente de eso, pues no estamos logrando el fin último de la educación. Claro, porque al final del día no estás estimulando lo que decíamos ahorita, razonamiento. O sea, no estás estimulando el pensamiento, ¿no? Y eso es algo que hemos platicado con otros invitados que hemos tenido, que en México, por nuestro sistema educativo, a la universidad llega los alumnos de preparatoria. O sea, a lo mejor vienen con algún conocimiento de biología y ciencias naturales en una etapa básica o elemental. Y entonces, si yo nada más me centro si no le enseño, digamos, a cómo aplicar ese conocimiento y nomás pregunta y resuelva, no se estimula. Exacto. Y luego, no todos de nuestros chicos que vienen del bachillerato tienen las mismas oportunidades de herramientas. Sí, bueno, nuestra universidad es tan pública que aquí cabemos todos. Sí, entonces, vienen de todos lados aparte. Vienen de todos lados. Entonces, hay gente que ya tuvo la experiencia, ya vivió la experiencia de una IA, sí, como tal, hasta en un curso y como les enseñan. Y hay gente que no ha tenido absolutamente nada de experiencia. Entonces ahí vamos a conjuntar todos esos procesos, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y todo esto a fin de cuentas pues, va haciendo van a ser haciendo nortes. Y el problema de esto, pues ya lo hemos hablado, desde que probablemente cuando sale este episodio, ya lo que pensábamos de la IA ya habrá cambiado, ya dio el siguiente paso. Demasiado rápido. Sí, porque va muy rápido. Pero por ejemplo, ahorita, a diferencia de como fue hace algunos años, ¿qué retos siente usted que el alumno ahora tiene con respecto a los que tenía antes? O sea, ¿qué es lo que es más difícil ahora para el alumno? Porque hemos hablado, por ejemplo, de que ahora la retención es un poco más difícil, que hay que estar como que muy tratando de capturar esa atención, cosa que antes era un poco más sencillo, ¿no? Y fíjate, yo lo que veo a como yo lo viví es la carga académica. El número de materias que tenías cuando tú estudiaste, egresaste, no es la misma cantidad de la que ahora tiene que egresar el muchacho para el estudiante de medicina. ¿Sí? Okay. Entonces, la carga académica es tremenda y de cada materia es un mundo de información ya que existe. Sí. Antes tenías un libro base y te ibas en y cumpliendo esto ya la librabas. Ahora no, ahora es un libro base para esto y para cada tema, para cada subtema, y encuentra todo un mundo de información. Y aviéntate los artículos. Los artículos y esto, y ¿sabes qué? Pues ahora es la clase, pero los vamos a invitar al hospital para que vean cómo hablan los residentes, o vamos a la sesión clínica, y ven que es un mundo de información, y en eso es para todos. Entonces, ahora el muchacho tiene las herramientas más a la mano, pero también un mundo de información más que adquirir, más complejo, ¿verdad? Y también empezar a desarrollar esa capacidad de discernir qué es lo que me sirve y qué no. Exacto. Porque luego de repente hay mucha cosa y mucha información que no es la más certera o incluso son información falsa. Y a veces lo que necesitas aprender nunca lo ves. Y lo que no necesitabas, eso es lo que traen al dedazo, ¿no? Sí. Entonces, es complicado para ellos. Sí, es bien difícil el transmitirles este tipo de
de importancia y sobre todo también yo creo que otro reto que enfrentan, como dice, es que también al haber cambiado digamos, el modelo educativo, también se cambia lo que se espera de ellos al egresar. O sea, porque ahorita que decía, por ejemplo, sí, al momento en el que ellos egresan tienen que saber cumplir con un set de competencias para decir, tienen una capacidad, por ejemplo, en anatomía, de hacer un diagnóstico morfológico. Vámonos, ¿no? O sea, y entonces ya no es nada más describir la estructura. O sea, ya es... Ya tienen la capacidad. Ya me tiene como para saber. Sí, exacto. Entonces, ya te lo puedo preguntar porque ya tienes las herramientas necesarias para lograr. Exactamente. O sea, y eso se ve incluso a posteriori en cuestiones como el ENARM y en el campo clínico ya de entrada, ¿no? Entonces, y por ejemplo, doctor, preguntándole un poquito ahorita que decía de residentes, ¿ustedes tienen algún tipo de experiencia con posgrado en el sentido de que, porque hemos hablado también de eso, ¿no? ¿Qué tanto las especialidades, una vez que ya están de especialistas o de entrenamiento de especialistas, qué tanto regresan a ver las ciencias básicas, sí, ¿no? Ahora sí que si el back to basics les ayuda o no les ayuda. Sí, entonces, esa es una parte donde nosotros estamos tratando de ligarnos. Nosotros somos avales académicos de 9 especialidades en varios hospitales de nuestro estado y de estados vecinos. Entonces, antes el estudiante de posgrado de especialidad era totalmente clínico y ya no regresaba a la universidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos cambiar. Sí, o sea, regresar, claro, que cada vez que desde que llegues en el R1, pues viene de nuevo, porque tu universidad también no nada más te va a avalar tu calificación que se te genere en el hospital, sino también te debe de brindar las herramientas desde el área morfológica para volver a arrancar. ¿Por qué? Porque esto es repetitivo. Entonces, nosotros necesitamos generar las condiciones también para que ellos pues vean a su facultad, a su unidad académica como eso, ¿verdad? Un área de enseñanza. Exactamente. Entonces, son situaciones diversas a nivel de la República, se manejan de diferentes formas. Nosotros, pues llegan de muchos lados de la República, llegan y pues su primera experiencia en la universidad es como especialistas, es nada más el día que se inscriben y ya no vuelven, ¿verdad? Y luego a recoger papeles. Y a recoger papeles. Entonces, ¿y dónde estuvo su universidad en ese trance que vivieron de la especialidad? Entonces, queremos tener esa parte, ¿verdad? Con nosotros. Sí, no, y es complicado. Digo, nosotros aquí, afortunadamente, pues nosotros tenemos aquí el hospital por un lado, entonces es un poquito más sencillo. Claro, somos muy afortunados. Sí, pero sí, y sí es complicado porque también tienes que empezar a ver estas enseñanzas de la anatomía, de la morfología, de las ciencias básicas desde otro aspecto, porque, y eso lo hablamos ahí fuera de cámaras, de cómo al estudiante de pregrado tú tienes que enseñar de una forma, pero al especialista ya tienes que enfocar en otra cosa totalmente diferente. O sea, ya no es ir a enseñarle todo el libro de vuelta, sino es qué te sirve a ti. Exacto. Sí, y específicamente sobre lo que están viviendo, ¿no? Entonces es directamente la clínica, vas a vivir esto, el paciente tiene esto, ya estás muy enfocado en tu área, entonces no perder pues no perder en otras el sentido cosas de... Sí, exactamente. Sí, porque a un ginecólogo pues no le voy a andar enseñando de neuroanatomía y al neurólogo pues no me voy a ir a enseñar extrema inferior, digo. Sí, no, ya llegará una etapa. O a lo mejor no a la misma profundidad. Exacto. Sí, o sea, no a la misma profundidad, va a cambiar. O sea, definitivamente. O sea, te vas a enfocar más a cosas que el clínico le van a importar o que el quirúrgico le van a importar en su área. Sí, porque él ya lo está viviendo antes nada más en la área de licenciatura, no sé si opinan igual, pero tú le dices para qué le va a servir aprender esto. ¿Sí? Y ahora cuando estás en la especialidad dices, necesito aprender esto de anatomía. ¿Por qué? Porque ya lo estoy viendo, ya lo estoy viviendo. No es de que lo vas a vivir, no, al contrario, ya lo estás viviendo y a lo mejor el proceso clínico lo estás entendiendo, pero no el morfológico. Claro. ¿Qué está pasando? Entonces ellos ya ven específicamente la necesidad de aprender. Totalmente. Sí, y definitivamente, bueno, nosotros somos fieles creyentes de que ahora sí que el regresar a las básicas siempre va a fortalecer a las clínicas, ¿no? Y porque siempre ha habido como que esta diferencia o este marcaje, ¿no? Y la verdad es que, bueno, creemos nosotros y hemos platicado de que pues somos diferentes nada más, pero no por eso somos contrarios, ¿no? O sea, al final del día se benefician y todos de esto, el médico, el residente, el paciente, ¿no? El estudiante en cualquier medida y el profesor también. Y yo creo que es una idea que nosotros estamos obligados a implementarla, a difundirla, porque nos dedicamos a las morfológicas, pero también somos clínicos. Claro, sí. También nos dedicamos a la consulta, también tenemos, yo por ejemplo, doy el primer semestre, el primer año,
pero también les doy en el último año. ¿Sí? Entonces vivo los dos mundos, sí, ¿no? Los ve cuando llegan y cuando ya se van. Entonces ves ese cambio, ves la interacción cómo va madurando ese estudiante. Entonces, y no estás peleado. ¿Por qué? Porque convives con el profesor que es de las morfológicas, pero también por el otro lado convivo con el que es totalmente clínico y ya ni siquiera se acuerda de esa área, ¿no? Sí, claro. No, porque aparte sus intereses ya o su enfoque ya es hacia otro lado. Y hablando un poquito ya de estas perspectivas, ¿cómo se imagina, por ejemplo, su facultad en 10 años? De aquí, de ahorita que empezó a trabajar, ¿cómo le imaginan un futuro? Sí, bueno, nosotros queremos tener una unidad académica muy fortalecida. En 2 años cumplimos 60 años. Okay. Sí, entonces mi intención, junto con un gran equipo de ahí de universitarios, con nuestro rector, con nuestro coordinador de área, docentes que estamos, queremos fortalecer mucho los laboratorios. Queremos fortalecer mucho la práctica clínica, cambiar los procesos en cuanto al tipo de enseñanza. Llegas, cumples un horario, te vas y todo, sino que tengamos esa relación, que el docente de clínica se acerque a su unidad académica, que el docente de la unidad académica escuche al profesor de la práctica clínica cuáles son las necesidades que se deben de tener. Entonces, nosotros tenemos 2 campus, el campus central y una extensión, que es Extensión Fresnillo. Okay. Y a veces ni siquiera entre nuestras mismas unidades académicas existía esa comunión. Entonces, ¿qué queremos? Tener esa comunión, que trabajemos como uno solo, y pues esa es la idea, ¿verdad? Ese es el sueño que está por cumplirse, no que digo que queremos hacer, no, que está por cumplirse. Y está trabajando. Y estamos trabajando para ello, ¿verdad? Entonces, somos un equipo que a lo mejor cuando uno habla de las direcciones y todo, esperan ver a alguien con mayor edad o algo así. Entonces, yo creo que estamos en la etapa correcta como para dar todo y poder dar los cimientos para poder también. Totalmente, doctor, porque bueno, la verdad es que personalmente yo le puedo decir, o sea, es muy inspirador ver que usted y su equipo tengan estas ideas y este plan, porque siempre es algo que la universidad, vamos a decir, la universidad pública en nuestro país sigue siendo y va a seguir siendo la columna vertebral de la educación superior en el país. Y es momento cada vez más de que las personas volteen a ver a las autónomas en Nuevo León, en Zacatecas y en cualquier estado como los referentes, ¿no? Una vez más, y mantener esa solidez que pues me queda claro que están en más que buen camino, ¿no? Y con las uniones y participando así en hermandad, ¿no? Sí. O sea, nosotros, ¿por qué tan cerca y tan lejos en cuanto a distancia, pero no en comunicación? Claro. Entonces, pues es un error que nosotros estamos cometiendo, ¿no? Entonces, estamos una llamada, una videollamada, de vez en cuando de manera presencial, intercambiando información, qué te funciona, qué me funciona. Entonces, yo creo que eso es productivo para todos y en nuestra universidad, pues seguir siendo ese pilar fundamental de lo que es la salud en Zacatecas, ¿verdad? Entonces, en nuestros municipios del estado de Zacatecas y muchos de la República, pues hay un médico egresado de nuestra universidad ofertando y ofreciendo sus servicios a nuestra población, ¿verdad? Y que sigamos siendo de esa misma calidad. Claro. Y por ejemplo, doctor, digo, obviamente nos podemos quedar platicando muchísimo tiempo, pero quisiera, a manera de darle un poco de cierre, siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados, porque al final del día la mayor parte de la gente que nos ve tienden a ser estudiantes. ¿Algún mensaje que tenga para ellos, tanto de nuestra universidad o de cualquier lugar que nos vean? Sí, bueno, pues yo creo que en esta vida es algo que yo lo he manifestado siempre y como que lo he manejado como mi principio de vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta vida se viene académicamente a cumplir objetivos también, en la vida personal, en la vida social, a cumplir objetivos, pero que mientras vayas cumpliendo esos objetivos, pues que no se te olvide ser feliz, ¿no? Porque el viaje es uno y hay que disfrutarlo al máximo. No hay que ver a veces la carga laboral, académica, como una carga muy difícil, muy pesada, complicada, que no quiero ver esto. No, disfruta el viaje. Hay veces que el viaje es más sencillo porque le entiendes más, hay veces que es más complicado porque le entiendes menos, pero mientras tanto, pues vas aprendiendo y vas adquiriendo capacidades y que pues eso no te quita la felicidad, que para el final de cuentas, pues eso.
No, y aparte, pues la carrera y el estar en una carrera, pues es una etapa muy bonita, donde haces amigos que tienes para toda la vida. Yo, por ejemplo, a muchos de mis amigos, a lo que eran aquí, lo conocí yo en primer año de la carrera. Sí. Entonces, y hemos estado en contactos de entonces, otros amigos. Entonces, sí, es una etapa muy bonita. Y luego ya cuando vas avanzando, pues te das cuenta de que, pues, quisiste disfrutar a veces un poquito más. Porque andas muy estresado por materias, pero sí, eso es lo que menciona, que hay que ser feliz y disfrutarla, es algo muy, muy importante. Sí, porque este viaje es maravilloso y muchos quisieran estar en este viaje en el que nosotros somos privilegiados. Entonces, a disfrutarlo. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que no nos queda más que agradecerle una vez más por tomarse el tiempo, por visitarnos y sobre todo por estrechar los lazos, como dice, entre nuestras universidades hermanas y por estar aquí con nosotros, tomándose el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y pues nos vemos la próxima allá por Zacatecas. Ojalá, va a ver que sí. ¿No? Y ustedes también, ahí que nos escuchan y nos ven en Spotify y en YouTube, en Anatoverso, escuchando los del cuerpo, las redes de Anatomía Humana en Instagram, Facebook y pues nos vemos en otro capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo.